Amigos todos, sean bienvenidos a nuestro conversatorio virtual Nuevas herramientas de gestión en las microfinanzas. Este conversatorio se realiza gracias a una feliz alianza entre la Federación Peruana de Cajas Municipales y Equifax, empresa líder en nuestro mercado. Como ustedes saben, Equifax se caracteriza por tener un profundo conocimiento de las microfinanzas. Es por ello que les hemos pedido que compartan su conocimiento con nosotros y desarrollan el tema Nuevas herramientas de gestión en las microfinanzas. Comentarles que para iniciar nuestro conversatorio vamos a repasar lo que ya es costumbre en nosotros, como son las normas de convivencia. Es importante que el expositor pueda desarrollar con tranquilidad su presentación, por ello les vamos a pedir que desactiven el audio. Si tú deseas tener información respecto de lo que está ocurriendo en el conversatorio, de esta información la vas a tener en el chat. Atento al chat. Si tú deseas formular una pregunta, tienes también esta herramienta. A través del chat puedes formular tu pregunta y nosotros la vamos a sistematizar y la vamos a presentar. Si tú desearas participar con video y audio, lo que tienes que hacer es levantar la mano en la sección de participantes y activar tu cámara. El operador técnico no te va a dar el pase si corresponde para que puedas tú participar. Es importante que ustedes nos ayuden a tener la información correcta para el registro de participantes en el conversatorio. En Zoom, en este momento, John Sumaeta debe estar compartiendo con ustedes el formulario para que tú puedas complementar allí la información y podamos registrar tu registro y al registrar tu asistencia y a su vez esta información nos va a servir para la correcta certificación. También a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook Live, en este momento en el fanpage de la Federación de Eventos FECTEMAC hemos puesto el formulario correspondiente. Recuerda que tenemos nuestro programa de certificación. Esto significa que si tú acumulas 9 créditos, tienes acceso a una constancia de participación en 3 de los conversatorios. El presente conversatorio tiene una equivalencia de 3 créditos. El correo, la constancia se remitirá al correo electrónico con que te registras. Si tú deseas tener los materiales de nuestro conversatorio, te los tienes en video, visite el canal de YouTube Microfinanzas FECTEMAC, que deberá estar disponible a partir de mañana. Si desea las diapositivas, estas se enviarán vía el chat oportunamente o al correo que has registrado en tu participación. Bien, damos inicio entonces. Nuestro expositor de la tarde es Germán Jesús Manrique Olivera. Él actualmente es gerente de microfinanzas en Equifax. Se ha desempeñado como gerente de créditos y operaciones en Cooperativa de Ahorro y Ponderosa y ha sido gerente de crédito en Caja Rural Credit Chavín. Lo acompaña en esta ocasión Sergio Soto. Sergio es gerente de marketing en Equifax Perú y va a estar él atento a absolver vuestras consultas en la estación de preguntas. Sergio anteriormente ha sido gerente de productos, innovación y comunicaciones en Perú, Ecuador, Centroamérica y actualmente, y además es mentor habitual de emprendimientos digitales en Startup, Bootcamp, FinTech y es docente en la Facultad de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces, sin más presentaciones, voy a liberar pantalla. Le pido a Pamela que proyecte la presentación y Germán, adelante con la presentación. Bienvenido. Adelante, Germán. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Germán Manrique, gerente de Equifax.
Para mí es un placer estar en este conversatorio organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales, en la cual convergen y reúne a la industria de microfinanzas y afines, y en esta oportunidad vamos a desarrollar las nuevas herramientas de gestión en las microfinanzas, para lo cual Equifax proporciona productos y herramientas y soluciones afines al sector de las microfinanzas. Y qué mejor espacio, obviamente, de presentarlo, sobre todo en esta coyuntura del COVID que se está presentando. Vamos a ver la siguiente presentación con respecto al contenido de cuál va a ser la presentación en esta oportunidad. ¿Ya? Muy bien, gracias. Lo primero vamos a ver la transformación digital en las microfinanzas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que está teniendo de cara finalmente a esta coyuntura? ¿Cuál pues, se puede replicar en los distintos modelos y etapas del ciclo de vida del crédito, ¿no? Dentro del sector? Y en paralelo, ¿cuáles son las nuevas herramientas de gestión de las microfinanzas? Vamos a ejemplificar cómo sería este proceso de gestión eficaz de créditos y finalmente vamos a ver cómo se integra dentro del modelo de banca relacional, ¿no? De los clientes de microfinanzas. Muy bien. Vamos a comenzar con una frase que nos debe concitar un poco la atención de este personaje innovador que es Steve Jobs, que en el año 2009, ya, en plena crisis financiera global, nos lanzó esta frase que quiero un poco tratar de desarrollarla porque normalmente siempre una crisis trae o generan finalmente nuevas oportunidades, ¿no? Si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamiento debe de mejorar tu vida, ¿no? Es así finalmente de que esta pandemia nos trae finalmente mucha reinvención mental. Y cuando digo reinvención mental, es que nos debe generar creatividad, nos debe generar innovación y una capacidad de reacción inmediata. Como conclusión, finalmente, ya que estamos en el nudo del problema y esto es parte de una fase o etapas que vamos a pasar, es que las crisis pasan, ¿no? Las nuevas normalidades generan prosperidad y aquellas compañías que se ajustan a tiempo, ¿no? A los nuevos cambios en el mercado van a ser finalmente las que van a liderar, ¿no? Los siguientes años. Y el sector de microfinanzas, obviamente, no es ajena a ello, ¿no? Entonces, esto nos concita el interés para que finalmente tratar un poco de repensar cómo nosotros vamos a afrontar esta crisis, cómo el target o el segmento y el cliente va a afrontar nuestros productos, nuestras plataformas, nuestros servicios, ¿no? Y cómo nosotros vamos a hacer el onboarding, cómo vamos a transportar en estos vehículos tradicionales que usualmente las microfinanzas tiene y cómo los productos actuales de transformación digital van a poder servir de bastante utilidad, ¿correcto? Mientras antes normalmente era una opción estratégica la transformación digital, hoy por hoy es una necesidad imperativa y en el muy corto plazo, ¿no? Y para nosotros poder adaptarnos a esta nueva realidad post-COVID es que tenemos que primeramente resolver, ¿no? Atendiendo los desafíos inmediatos que afectan a nuestros clientes, obviamente, ¿no? La resiliencia es un concepto muy importante que debemos tener todos nosotros. Ya estamos pasando finalmente y estamos teniendo bastante capacidad de resiliencia, obviamente, por el solo hecho de estar confinados en nuestros inmuebles. Todos nosotros no hemos pasado esa experiencia de estar en casa, de estar en cuarentena, de tener una economía sin contacto, ¿no? Donde normalmente las plataformas online han cobrado vida y donde el mayor tiempo de nuestro rato, de nuestra vida, lo hemos pasado finalmente frente a un computador o frente a nuestro celular, en las cuales las compras online han aumentado y el nivel de transaccionalidad, ¿no? En los distintos canales online han aumentado, ¿correcto? Entonces, nuestro nivel de resiliencia como personas, como sociedad, como organización y como empresas han cambiado. Tenemos que retornar, obviamente, creando un plan de desarrollo, ¿no? Dentro de los planes de continuidad de negocio. Y obviamente, ¿no? El paso 5 es el tema de la reforma, donde debemos tener claridad sobre los cambios en la regulación. Pero acá hay un punto muy importante que llama nuestra atención, que es el punto 4, que es la reinvención. Y todos estos 5 pasos no cobran vida siempre y cuando nosotros no nos reinventamos. Y justamente
la frase era que todo parte de una reinvención mental para finalmente tratar de tener esquemas mentales, ¿no?, de comportamientos y patrones de conducta totalmente diferenciados. Y el segmento de las microfinanzas, el pequeño emprendedor, que normalmente se ha visto aislado o no ha podido operar por esta inactividad comercial que ha habido, ¿no?, va a tener finalmente nuevos códigos de conducta. Y nosotros vamos a proveer nuevos servicios y las microfinanzas van a tener, digamos, que cambiar su modelo tradicional de negocio, de abordar finalmente al cliente en las distintas etapas. Es por eso que en esta presentación vamos a ver cómo finalmente en cada etapa del ciclo de vida de microfinanzas vamos a tener que cambiar en función de nuestras plataformas. Muy bien, la transformación digital tiene 4 componentes importantes. Lo primero, que esta siempre se debe dar en un mundo digital, en la cual se deben concentrar todas las interacciones, ¿no? Siempre en un canal online, que es el driver final, perdón, que es el engagement, ¿no? En las cuales se entorna el ecosistema del modelo, ¿no? Obviamente esto se tiene que automatizar como el principal driver de productividad, basado finalmente en una agilidad y confianza en nuestros clientes. La siguiente lámina, por favor. Muy bien, este es el ciclo de negocio de microfinanzas que nosotros ya conocemos, ¿no? Comenzando con la etapa de prospección y precalificación, o bien llamada muchas veces promoción de crédito, ¿no? Hay una etapa que se llama evaluación y aprobación, ¿no? Hay una etapa de administración de cartera y una etapa de cobranzas. Y fíjense que acá hemos incluido algo que se está desarrollando mucho, el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el tema de fraude de identidad, que ya está formando parte, digamos, a las 4 etapas normalmente estándar que se tenía en el tema de las microfinanzas, forma parte imperativa ya de por sí dentro de todo el ciclo de microfinanzas. Vamos a ver cómo estos productos en los cuales estamos desarrollando a la actualidad cobra vida en cada etapa y cómo va a suprimir o va a tener que cambiar, ¿no?, el modelo de negocio y el trabajo, ¿no?, de las microfinanzas dentro de los distintos productos que ellas administran. Vamos a la siguiente lámina para ver la etapa 1. La etapa 1, obviamente, es la etapa de prospección, ¿correcto? En esta etapa de prospección hay una herramienta muy potente que es el análisis de geomarketing. ¿Y por qué digo un análisis de geomarketing? Normalmente en microfinanzas se tiene acostumbrado normalmente que el analista de crédito sale, ¿no?, con poca información estratégica en el mercado a vender los productos microfinancieros, ¿correcto? Pero sin embargo, hoy la variable COVID, ¿no?, va a ser un punto importante en la cual las microfinanzas se van a ver limitadas para poder hacer un geoprospecting totalmente correcto, ¿cierto? Entonces, la idea es en saber determinar finalmente cómo esta variable COVID va a poder impactar, ¿no?, en el desarrollo de prospecting microfinanciero y cómo yo lo voy a incorporar en el desarrollo propio de mi negocio. Muy bien. Este análisis geomarketing lo que trata de hacer es poner en un mapa cartográfico, ¿correcto? En un mapa, ¿no?, poner lo que se llaman las geocapas de información crediticia, información sociodemográfica y otra información complementaria. Es decir, tiene varias variables y atributos en las distintas capas de información que nutre finalmente en una visión geoespacial para obtener los famosos insights nuevos para el negocio. Es decir, la variable fundamental que me va a determinar a mí a dónde llegar, quién es ese cliente y finalmente determinar si es que ese cliente es pasible, ¿no?, o es riesgoso, no solamente para mi colaborador, de mi oficina, de mi agencia, sino también obviamente para la evaluación propia de crédito, ya que las evaluaciones que van a demandar en esta oportunidad van a ser evaluaciones muy finas y tenemos que ser como sniper, ¿no? Tenemos que dar el tiro al blanco en nuestras evaluaciones, minimizando el riesgo de nuestro portafolio de clientes. Por lo tanto, en esta oportunidad solamente les voy a mostrar el tema de la variable COVID, porque hay múltiples, usos múltiples a nivel, por ejemplo, podemos ver enriquecer variables por niveles socioeconómicos, por variables crediticias, por variables sociodemográficas. En realidad, esta plataforma tiene 84 categorías en las cuales pueden nutrir en función a la necesidad propia o al target del
segmento de microfinanzas y puede servir entre todas las etapas del ciclo de crédito, tanto para el nivel de prospección, para el nivel de evaluación, para el tema de cobranzas, cobra vida en todas las etapas del ciclo de crédito del negocio. Y con esta nosotros formamos mapas de calor, ¿no? Y podemos ver múltiples niveles de evaluación con respecto a nuestra cartera. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo la variable COVID va a afectar finalmente en la etapa originaria de las ventas en el tema del crédito. Les voy a mostrar, vamos a pasar a la siguiente lámina, cómo esta solución de inteligencia territorial vamos a transportar finalmente, ¿no? En función a la información que nosotros recabamos de acceso público y que alimentamos y actualizamos de manera permanente por parte de Salud, MINSA y otros medios de comunicación abiertas, ¿no? Y nosotros hacemos a través de esta capa de información, ¿no? Introducimos un indicador que muestra un rango de 1 al 10, ¿correcto? Donde 1 representa el menor grado de probabilidad de contagios y 10, obviamente, ¿no? Una probabilidad de contagios. Esta información puede ser vista a través de polígonos, es decir, a través de grupos de manzanas, en las cuales nosotros podemos ver cuáles son nuestros radios de acción, ¿no? En función a la oficina. Lo podemos también poder saber a través de cuánto tiempo demanda el cliente llegar a la oficina. Es decir, el uso es editable por parte del usuario, puede crear isocronas, ¿no? O zonas o geocercas en función a la administración del territorio de microfinanzas, ¿correcto? Y puede ir agregando capas, como en este caso le vamos a dar un ejemplo, tenemos un score COVID, ¿no? Y tenemos una capa de criminalidad. Y podemos determinar a través de esta solución de inteligencia territorial si es que en realidad cómo están ubicados mis clientes y finalmente si es que estos clientes están dentro del mapa del score de riesgo de COVID. En la siguiente lámina vamos a presentar como ejemplo a todas las cajas municipales que están situadas, por ejemplo, en los principales distritos de mayor contagio de Lima, ¿no? Por ejemplo, el principal distrito de mayor contagio es Jesús María, ¿correcto? Si ustedes ven, están las 12 cajas municipales y los mapas de calor que están acá, lo que trata un poco de ver es de que normalmente las partes que están pintadas más en roja significa que las agencias están obviamente situadas en zonas bastante vulnerables y expuestas a enfermedad del COVID, ¿no? O de personas finalmente que tienen o que son portadores finalmente del COVID. Si nosotros transportamos esta misma información, ¿no? Ya de cara a los clientes en Lima Norte, en los distritos de Independencia, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, vemos acá, por ejemplo, 3 categorías: mercado mayorista, mercado minorista y los mercados mixtos. Sobre este tipo de información vamos a ponerle una mapa de COVID-19. Y si podemos visualizar, y esto obviamente es de conocimiento de todos, que los mercados son los puntos de exposición más riesgosos con respecto al COVID. Y también, obviamente, estos comerciantes son clientes de manera mayoritaria de las microfinanzas. Por lo tanto, obviamente, hay un factor que se debe de evaluar acá, ¿cierto? Que vamos a poner, digamos, en exposición no solamente a mi colaborador, sino también a los clientes y a los que conforman finalmente la unidad familiar de estos. Este mismo ejemplo, obviamente, se puede dar a nivel de departamento, de provincia y dentro de todos los distritos a nivel de todo el Perú. Esta, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo la información que se nutre de las cajas municipales en función no solamente a los clientes que se administran las cajas, como también a clientes potenciales, pueden ser susceptibles de tener una visión geoespacial y por sobre todo una información estratégica. Por lo tanto, ¿dónde reside acá la utilidad en las microfinanzas? Es que nosotros vamos a proporcionar esa información, ¿no? Dentro de las carteras de los clientes de manera preventiva. ¿Preventiva para qué? Para proteger a los colaboradores de las oficinas, para proteger a los clientes y por sobre todo para introducir este factor de riesgo dentro del proceso de prospección y dentro del proceso de evaluación. Es importante entender que, por ejemplo, aquellos
o que hemos tenido la oportunidad de estar en las cajas, es muy importante el levantamiento de información, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta solución y sé que mis clientes están en una zona altamente contaminada, la pregunta que nos haremos es, ¿otorgaremos un crédito finalmente a ese negocio? Probablemente no, o probablemente sí. Va a depender mucho de las reglas de negocio internas, que finalmente van a cambiar en el sector de microfinanzas. Y es justamente esta herramienta que nos brinda, ¿no?, de manera actualizada y en línea, ¿no?, disponibilizada hacia los clientes en web, ¿no?, para que puedan finalmente usar desde la primera etapa, ¿no?, de prospección en el sector de microfinanzas. Eso es lo útil, por ejemplo, que se puede hacer, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente presentación, en la cual nos va a hablar sobre la segmentación estratégica de microfinanzas. Normalmente existe actualmente un modelo de captación que quizás no está segmentada de manera precisa, ¿correcto? Esta segmentación no precisa nos hace ver finalmente de que no podemos crear perfiles o patrones iguales a nuestra cartera. Y lo que trata finalmente nosotros, ¿no?, de poder construir a través de estas variables es construir variables similares en las cuales puedan tener características similares y sobre esos tratar, digamos, de perfilar o tener patrones y perfiles similares y sobre ello tratar de clonarlos. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué es importante el tema de la segmentación estratégica? Porque ya tenemos que dejar de pensar en que se tira la red y vamos a ver qué pescamos, ¿no? O finalmente darte la mejor caña al mejor pescador, ¿no? Hoy tenemos que pescar con ecosonda, como se dice, ¿no? Es decir, donde está el cardumen de peces, solamente ahí vamos para hacer de una u otra forma, minimizar, digamos, el tema de los costos operativos y maximizar la eficiencia de mi trabajo. La herramienta de segmentación estratégica de microfinanzas lo que quiere llegar es un poco romper o quebrantar la relación que hay y que es muy buena, y cuando digo romper o quebrantar la relación es en el sentido bastante positivo, no negativo, ojo, ya que en las microfinanzas existe una íntima relación entre el cliente y el analista. ¿Y por qué digo esto? Porque las relaciones normales de poder atender a los clientes van a dejar de por sí misma la naturaleza ser ellas, ¿no? Si nosotros queremos atender a nuestros clientes de manera online y de manera digital, tenemos un poco de enseñar, digamos, de manera, vamos a decirlo, de manera didáctica a nuestros clientes cómo se debe hacer este proceso de una manera bastante confiable. Y también a los usuarios que utilizan esta información, cómo nosotros nos lanzamos a este mercado con información estratégica. Entonces, obviamente, para efectos de que nosotros tener una segmentación estratégica dentro de nuestro proceso de prospección, es que la información, nosotros tenemos que irnos a nuestro cliente con información previa. Normalmente, siempre en la filosofía de microfinanzas se tiene dos principios muy importantes. Uno es la evaluación in situ y otro es la evaluación de riesgo único o riesgo vinculado. Cuando yo hablo, por ejemplo, de evaluación in situ, es que en el sector de microfinanzas siempre se tiene que conocer al cliente de manera de, como se dice, 360 grados. Y cuando hablo de riesgo único y riesgo vinculado, es cuando se trata de conocer no solamente al cliente, sino también al cónyuge, su forma de vida, sus estilos de vida y toda la información que me pueda hacer, digamos, valedera para una buena toma de decisiones. ¿Correcto? Esos mismos patrones en los cuales queda en el analista, ¿correcto? Se tiene que transportar en variables y en datos para que finalmente se pueda segmentar y tener unos perfiles de clientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde normalmente tratan de las cajas o las instituciones microfinancieras de crecer? Bueno, normalmente las hacen a través de clientes nuevos porque su nivel de profundización financiera es muy bueno, ¿no? Ellos han aportado y han abierto a trocha bastante en el tema de inclusión financiera, pero normalmente siempre la estrategia más cercana es contratar al mejor analista y obviamente, es aquel que traspasa o transfiere su cartera de clientes a otra institución microfinanciera, ¿correcto? ¿Y cómo lo hace? Obviamente lo hace porque sabe y conoce a sus clientes. Y va descremando, ojo, a sus mejores clientes. ¿Y por qué lo hace?
porque tiene conocimiento pleno de cuáles son los segmentos y los perfiles de estos clientes, ¿cierto? De manera tal de que el conocimiento de las carteras de clientes es muy vital en el tema de microfinanzas, ¿cierto? Pero sin embargo se tiene mucho conocimiento de cuál es el perfil socioeconómico de estos clientes o cuál es su patrón de consumo, por ejemplo, del cliente de microfinanzas. Lo que nosotros queremos llegar con la información estratégica es que nosotros tenemos a través, con una alianza colaborativa con Arellano Marketing, que se ha hecho una encuesta de estilos de vida. Y les voy a explicar en la siguiente lámina en qué consiste esto. Bien, los estilos de vida nos obtiene los perfiles y las conductas de los clientes en el Perú. ¿Y cuáles son las aplicaciones en los estilos de vida en microfinanzas? Bien, por ejemplo, en ventas, nosotros podemos perfilar al cliente, con lo que normalmente nosotros hacemos en el primer paso, es filtrar a nuestro cliente. Nosotros lo podemos filtrar y ya podemos saber finalmente cuál es su estilo de vida, y en función de ello, nosotros podemos reforzar nuestro speech de venta y oferta que realmente se ajusten al estilo de vida del cliente de microfinanzas. Con eso, obviamente, voy a tener un mayor porcentaje de tasa de efectividad en mi cierre de ventas. En créditos, yo lo puedo incorporar como una variable dentro de mi regla de negocio en la cual puedo nutrir mi zona gris, ¿no? Hay ciertos rechazos de créditos en las cuales yo no llego finalmente a aprobar porque las reglas de negocio son muy duras y no las actualizo, o porque simplemente hay alguna regla que no permite que la valla esté alta y no permite que este cliente realmente califique. Pues son estos niveles de vida, obviamente, que me permiten no solamente incrementar el cierre de un prospecto potencial, sino también que este no se cristalice en una aprobación. Y también, obviamente, a nivel de marketing y inteligencia comercial, es que mejorar y optimizar finalmente, ¿no?, nuestras campañas, ya digamos, en función a los segmentos focalizados que yo pueda dar, ¿no? Y cuando digo segmentos focalizados, no solamente son las campañas tradicionales de marketing, sino también a través de las audiencias digitales que se puedan dar en las distintas redes sociales que puedan estar incursos los clientes, ¿cierto? Entonces, hay ahí finalmente donde los estilos de vida cobran vida y dan valor al negocio de microfinanzas, ¿cierto? Entonces, la debida segmentación con el conocimiento pleno, incorpora variables y atributos que para las microfinancieras es muy importante tomar esos patrones. ¿Y cuáles son más o menos estos estilos de vida de microfinanzas? Bien, en Equifax hemos elaborado en función a esta encuesta de nuestro partner de Arellano Marketing, ciertos patrones que realmente son coincidentes al target de microfinanzas. Si me permiten, por favor, avanzar a la siguiente lámina, voy a explicar, por ejemplo, esto es abril del 2020, clientes de cajas municipales, ¿no? Por ejemplo, de que tenemos un 27% que tiene un perfil moderno, de clientes modernos, un 23% austeros y un 16% progresistas. ¿Y qué significa eso? ¿No? Normalmente, ¿no? Porque no son ni modernos, ni austeros y progresistas. Y acá, ¿no? Voy a explicar, perdón, que no son sofisticados, formalistas o conservadores. Y acá voy a explicar la importancia, ¿no?, de tener este estilo de vida y cuál es la conceptualización de cada uno de ellos. En el caso de modernos, por favor pasa Pamela a la siguiente lámina. En el caso de modernos, son básicamente mujeres emprendedoras, ¿no? El perfil demográfico que son mujeres en todos los estratos, tienen una actitud bastante empresarial, ¿no? Buscan finalmente la marca de moda, ¿no? Y por sobre todo, aquello importante, que esto deben buscar una oportunidad de microfinanzas, que utilizan bastantes plataformas de tecnología, ¿no? Algo importante. Progresistas, este es el nicho de mercado normalmente bueno para las microfinanzas. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro segmento emprendedor. Son pujantes, son utilizados en su consumo, buscan estar informados, ¿no? Entonces son optimistas. Entonces este es, como se dice, la crema innata de los empresarios. Y hay también el tema de los austeros, ¿no? ¿Qué son los austeros? Normalmente son aquel segmento en los cuales nosotros nos dirigimos a lo que es el microcrédito, ¿no? Son tradicionales, son informales, buscan precio, normalmente son clientes que están en los estratos mucho más bajos, ¿no? Son clientes normalmente bastante maduros, quizás con un nivel de educación un poco menor, ¿no?
pero fíjense de que los estilos de vida ya nos están dando un acercamiento al perfil con respecto a los clientes que nosotros manejamos, ¿cierto? Entonces, es el prospecting del marketing, el nivel de venta, es importante perfilarlo en función al estilo de vida. ¿Por qué? Porque un cliente que es progresista, su patrón de consumo es muy distinto a un cliente que tiene un perfil conservador, a un cliente que tiene un perfil formal, o un cliente que tiene un perfil sofisticado, ¿cierto? El cliente de microfinanzas es un cliente bastante particular, ¿cierto? Es un cliente que se alinea mucho a la marca del analista de crédito. El gestor de crédito, el analista de crédito y la marca de la institución microfinanciera es muy importante y valoran mucho esa relación, ¿cierto? ¿Y por qué valoran mucho esa relación? Porque el empresario o el emprendedor recuerda mucho que con ese dinero empezó su crédito semilla para su capital de trabajo, que eso le permitió capitalizar, ¿no? Y quizás ir avanzando su casa, y desarrollar otro punto de venta más. Con ese crédito pudo desarrollar la educación de sus menores hijos. En realidad, el uso de las microfinanzas tiene un resultado bastante potente y generador, y es el principal driver justamente del desarrollo de muchos microempresarios. Entonces, obviamente, esa relación entre analista, institución y cliente es muy buena, es muy buena. Yo les lanzo un dato importante. Cerca del 32% de los clientes que manejan las cajas son exclusivos, ¿no? O sea, no tienen un endeudamiento más que con las cajas. Y esto habla de por sí solo de que del muy buen manejo de banca relacional que tienen estas instituciones a través de la administración de la cartera de sus clientes, ¿correcto? Entonces, lo que quiere dar esta herramienta es que debemos ser muy finos, ¿no? Debemos de afilar muy bien, como se dice, el olfatímetro y el ojímetro de nuestros clientes. No solamente es el conocimiento del analista, sino también es este conocimiento, ¿no? Este conocimiento muy bueno del acervo, digamos, cultural, del comportamiento de pago y de todo lo sociocultural que hay detrás de un cliente de microfinanzas, lo debemos de elevar a una data, ¿no? A una minería de data y una inteligencia artificial que las instituciones microfinancieras tengan el mismo entendimiento del analista de crédito. ¿Y por qué es importante eso? Porque me va a permitir a mí perfilar mejor a los clientes. Eso es lo que se trata de esta solución. Vayamos por favor a la siguiente lámina. Muy bien. Lo que nosotros queremos ahora es, a través de este cliente de microfinanzas, es de que tengamos que hacer un proceso de verificación y romper los procesos de contacto físico con el cliente, ¿cierto? Muy bien, este cliente yo lo puedo segmentar, puedo saber finalmente si estoy en una zona propensa con COVID, ¿cierto? Y le puedo vender un crédito, perfecto. Y el siguiente proceso normal de los procesos de crédito tradicional es verificarlo al cliente, ¿cierto? Y en la verificación del cliente se tiene normalmente ciertas variables o características propias que el analista de crédito tiene que validar. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que validar? Tiene que validar las condiciones de niveles de vida. ¿Y por qué digo esto? Porque la vivienda es el principal patrimonio de acumulación de riqueza de un cliente de microfinanzas. A través de la vivienda, nosotros podemos ver si es que este cliente ha patrimoniado o no, ¿cierto? Podemos ver no solamente a través de su patrimonio inmobiliario, sino también a través de su patrimonio mobiliario. Podemos pedir referencias que tan bien o no es su solvencia moral del cliente. Si es que paga bien a la bodeguita de la esquina, si es que paga bien finalmente a algún prestatario o no. Nos pueden dar luces, mucha información finalmente esta verificación. Nos puede dar también la variable del tema de habitabilidad, si es que realmente vive o no el cliente. ¿Y por qué es importante esto? Porque en un futuro improbable, yo tengo que tocar esa puerta al cliente, ¿no? Para renovarle su crédito, para verificar nuevamente que el cliente vive ahí, ¿no? Y obviamente para ver también otros tipos de campañas, ¿no? Otro tipo de verificaciones que pueden ser susceptibles para revalidar finalmente si el cliente tiene continuidad en el tema de vivencia, ¿no? Puedo verificar el tema de servicios básicos, puedo también ver el tema del acceso o la zona, ¿no? Que es muy importante relacionar finalmente la accesibilidad al tema de la zona, que es muy importante por el tema de ubicabilidad, ¿no? Y la idea es cómo nosotros, estos atributos propios que usualmente se utilizan en las microfinanzas, cómo los podemos reemplazar mediante una verificación virtual. Es decir, no
no voy a hacer este proceso, voy a suprimir ese proceso y lo voy a reemplazar por un proceso virtual. Pues bien, vamos a ver finalmente cómo lo que yo acá les acabo de describir dentro del proceso de verificación, cómo puede ser reemplazado. Bien, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, las condiciones de vida de manera física y cómo los podemos reemplazar de manera virtual? Pues bien, nosotros tenemos datos, los últimos datos del censo de INEGI y la encuesta de NAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, en la cual nos puede decir los niveles socioeconómicos de los clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos verificar el tema de la habitabilidad, si es que realmente vive o no vive? Podemos sacar el rastro, ¿no?, del consumo a través de los suministros de agua o luz del propietario del cliente. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, el acceso de la zona y el nivel de peligrosidad? Porque nosotros tenemos los datos de criminalidad por zonas delictivas, ¿cierto? ¿Y cómo podemos saber finalmente la ubicabilidad? Porque lo podemos georreferenciar a través de un XY para saber finalmente cómo llegar a través de un plano cartográfico. Si nos damos cuenta, los mismos principios de verificación in situ que se realiza en microfinanzas, nosotros los podemos reemplazar con esta información que nosotros tenemos. Y a través de una búsqueda inteligente, un algoritmo, podemos dar finalmente con los datos exactos del cliente. Entonces, la idea, obviamente, es que nuestro gran repositorio de datos que tenemos sobre fuentes públicas, fuentes consentidas y también fuentes exclusivas que recaba, obviamente, Equifax, poder darte esa información de verificación de domicilio virtual. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos tropicalizado las variables que normalmente se utilizan en microfinanzas y le llevamos a un nivel digital para que ustedes las puedan utilizar, ¿cierto? Y esta verificación pueda, obviamente, tener la misma, ¿no?, validez que un proceso realmente físico. ¿Por qué? Porque recojo las mismas variables usuales que normalmente se recogen en el mercado. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos cuando yo me refiero, por ejemplo, a fuentes de datos, es que nosotros recabamos información, por ejemplo, vehicular, ¿no? Tenemos el mayor repositorio de direcciones históricas, ¿no? Recabamos también información laboral, ¿no?, de identidad. Obviamente, por ser un buro de crédito, tenemos toda la información de RCC, y tanto regulada como la información de las microfinancieras no reguladas. Y la información comercial de morosidad y obviamente la información nacional. Es decir, tenemos un multinivel, digamos, de datos que nos puede permitir realmente darte ese nivel de verificaciones, ¿no?, con un nivel de enriquecimiento y un valor diferencial totalmente distinto, ¿no?, que un nivel de coincidencia solamente de dirección. Nosotros queremos realmente llevar el proceso de trabajo tal cual de microfinanzas y dártelo, digamos, en función a datos, ¿no?, de información que se pueda llegar, digamos, como un valor agregado que pueda dar. En la misma línea que yo puedo, digamos, reemplazar el tema de verificación de domicilio, la idea es que en esta etapa no se quede ahí. Yo quiero seguir, obviamente, y cerrar negociación con mi cliente. Y es ahí de que sin la necesidad propia de que este cliente se pueda llegar a mi oficina, porque la idea es que, obviamente, hacer el onboarding, que este vehículo digital pueda servir finalmente para que mi cliente pueda, yo lo pueda desembolsar sin la necesidad, ojo, de que el cliente pueda llegar a la oficina. Fíjense, vamos a ver en la siguiente presentación, ayúdame por favor, ¿no?, en la cual hay herramientas de autenticación virtual, de verificación y autenticación virtual. Y cuando digo herramientas de autenticación y verificación, que son validadores no presenciales, en los cuales los clientes de microfinanzas, desde sus negocios y desde sus casas, nosotros como institución, o las instituciones microfinancieras, pueden realmente validar que es la persona, ¿no?, que realmente está haciendo el uso, ¿no?, de la solicitud de crédito, y puedo verificar y autenticar justamente con tecnologías idóneas y adecuadas, ¿no?, para finalmente yo poder otorgarle este crédito. ¿Cuál es el modelo actual de microfinanzas? Bueno, es que la validación y la autenticación física es algo vital en las microfinanzas, ¿no? El cliente, para desembolsar, tiene que llegar a oficina porque yo tengo que ver, ¿no? Si ese cliente no llega a oficina, yo no lo puedo desembolsar, ¿cierto? Las microfinanzas tienen que convertirse en que este vehículo de las herramientas digitales de autenticación tienen que servir, porque hoy por hoy la economía sin contacto y sobre todo las herramientas de validación no presencial, ¿no?, van a tener una importancia y una relevancia bastante para yo poder, digamos, poder cerrar mi ciclo de negocio.
¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata finalmente estos candados, ¿no? De seguridad. Bien, nosotros tenemos un producto de verificación, perdón, de validación virtual, que lo que hace es, a través de una encuesta interactiva, genera preguntas aleatorias para realmente validar si es que, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Es realmente Juan Pérez. No es un proceso de autenticación, pero sí es un proceso de validación. ¿Cómo puede llegar finalmente a saber, ¿no? Si es que es Juan Pérez? Bueno, Juan Pérez, desde el momento de que compró un teléfono, dejó rastro de datos de dirección en celular. Desde el momento que está en RENIEC, dejó rastros, por ejemplo, de la información del colegio donde estudió, quiénes fueron sus hermanos, si que tiene educación superior, dónde estudió, quiénes fueron sus padres, ¿cierto? Es decir, todos nosotros dejamos esos rastros de datos y Equifax los tiene. Y en función de ello, obviamente, de una tecnología que se llama KBA, que se llama Inteligencia de Conocimiento del Cliente, te hace preguntas de validación, ¿no? Y obviamente estas preguntas van dirigidas para realmente verificar si es que realmente Juan Pérez es la persona que quiere transaccionar conmigo. Entonces, esto es solamente parte de una capa de nivel de seguridad que me va a permitir a mí valorar, validar, perdón, de una manera no presencial si realmente es el cliente. ¿Y por qué esta verificación es importante? Bueno, normalmente la idea es evitar los procesos de fraude de los clientes. Entonces, obviamente, los procesos de fraude, para tratar de evitarlos, van a tener, obviamente, que conocer todas las características de los clientes. Entonces, como es un proceso interactivo y es un cuestionario, digamos, aleatorio, normalmente las respuestas tienen que ser respondidas todas para que finalmente pase al siguiente nivel, ¿no? De la etapa de la contratación que se quiere hacer. En la siguiente lámina vamos a ver cómo funciona y cuál es el proceso operativo. Está diciendo que es una tecnología basada en KBA, que es autenticación, conocimiento del cliente, usa información proveniente de las bases de datos de Equifax y es posible realizar la validación de identidad no presencial. Fíjense lo importante que es esto. Es decir, yo quiero atender a mi cliente, pero no necesariamente mi cliente tiene que venir a la agencia. Bueno, esta herramienta te va a permitir a ti, a las instituciones de microfinanzas, validar, ¿no? Que este cliente pueda hacer negocios contigo, ¿cierto? Más aún con todo, yo necesito realmente saber qué es Juan Pérez, qué es Juan Pérez. Entonces, voy a tener que hacer un proceso de autenticación. Este proceso de autenticación, también permíteme la siguiente lámina. Este proceso de autenticación biométrica no es nuevo. Este es un proceso en el cual casi la gran mayoría de nosotros no hemos podido autenticar estando en el banco, desde nuestro celular. Es una autenticación de nuestra huella dactilar, que es un sistema de autenticación biométrica sin contacto. Es decir, no necesitamos que el cliente pueda, digamos, poner su huella dactilar, ¿no? En un lector biométrico. ¿No es así? Es 100% compatible con los formatos aceptados por RENIEC, porque la idea es que esta, esta fotografía de la mano es consultada con el padrón de RENIEC y obviamente verifica si es que realmente es la persona. Funciona con cualquier teléfono inteligente. Ojo que esta tecnología viene desde un teléfono, ¿no? Y se puede integrar fácilmente desde cualquier aplicación para realizar autenticaciones seguras en línea. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar de manera ejemplificar cómo funciona esto, ¿no? Y la idea es totalmente sencilla, es colocar la mano detrás del teléfono, ¿no? La cámara trasera detectará sus 4 dedos, se coloca, se espera finalmente el tema del flash y los 4 dedos son capturados a la vez. Luego finalmente se ve de que se hace una consulta si es que realmente la persona, ¿no? Finalmente es Juan Pérez. Esta tecnología se llama ForFinders, que te permite identificar, ¿no? Y autenticar si realmente eres la persona que va a transaccionar. Entonces, los niveles o capas de seguridad, obviamente, se van incrementando. Por un lado, estoy validando que Juan Pérez, ¿no? Estoy validando si Juan Pérez realmente, en base a la información que yo tengo en mi repositorio de datos, corresponde a él. Y lo segundo, estoy que autentico realmente su identidad del cliente con mi repositorio de datos a través del Padrón Nacional de RENIEC, ¿cierto? Entonces,
A través de ello, por ejemplo, yo ya puedo identificar a mi cliente y ya puedo generar negocios de manera confiable, sin la necesidad, ojo, que el cliente pise mi oficina. Yo ya lo identifiqué, validé y tengo la seguridad y confianza que realmente es el cliente. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, pasamos a la etapa 2 de evaluación, que es el score de motor adicional. Algo fundamental en el tema de microfinanzas. ¿Qué pasa? ¿No? Que normalmente siempre esta está, tiene el ingrediente fundamental de los comités de créditos. Y los comités de créditos, obviamente, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso en el cual el expediente se presenta, ¿no? Ahí la opinión, digamos, de una mesa de decisión, en los cuales el expediente pasa por un escrutinio, ¿no? Y se puede validar si es que la operación va o no va, ¿cierto? Entonces, lo que estos scores de motor adicional, lo que persiguen finalmente es tener estas reglas de negocio, ¿no? Parametrizables, obviamente, para poder predecir con precisión si es que esta operación se puede aprobar o no. Ese es en síntesis finalmente el motor de experto de decisión. Estos motores de experto de decisión pueden estar en la etapa de admisión, pueden estar en la etapa netamente de evaluación y pueden estar en la etapa de aprobación. En la etapa de admisión pueden estar a través de reglas de negocio, ¿no? Internas para ver si es que se admiten o no, como por ejemplo calificación de cartera, umbrales máximos de saldos de deuda de morosidad, ¿no? Calificaciones compartidas entre CPP y deficiente. Va a depender mucho, ¿no? Del apetito de riesgo y de las políticas de crédito internas de cada institución. Y cuando me refiero al tema de evaluación, es cuando ya hay reglas parametrizables en función de los indicadores propios de evaluación. Llámese cuota excedente, solvencia patrimonial, liquidez y los distintos indicadores que puedan finalmente determinar, ¿no? Cuándo va o no va una operación, en función al monto, al plazo, al producto, ¿no? Ahí se va armando un score de decisión en función propio del apetito de riesgo. Lo que quiere dar finalmente este experto de decisión es que al momento que nosotros podemos precalificar a un cliente, ¿no? Ya me pueda dar finalmente un score de cuánto es lo que yo le puedo otorgar a este cliente, ¿cierto? ¿No? Y a través de esto, ¿no? Tener un componente rápido, eficaz, para mejorar finalmente la tasa de aprobación y obviamente minimizar los principales indicadores de morosidad, ¿no? Y obviamente estos scores de motor de decisión nos han funcionado muy bien en el sector de microfinanzas y en el sector de banca, ¿no? Normalmente aquellos que han introducido estas tecnologías de motor de decisión se ha podido optimizar a nivel de tiempo y dejar quizás un tiempo de comité de créditos, que ese tiempo yo lo puedo invertir, ¿no? En poder administrar y dar seguimiento a mis clientes morosos o invertirlos en la etapa de ventas, ¿no? A veces se invierte mucho tiempo procesal, ¿no? En el tema de los expedientes de crédito físicos, ¿no? Normalmente, a veces nosotros cuando queremos atender a un cliente, tenemos que sacar de nuestra gaveta y vemos finalmente en un solo file todos los créditos históricos que ha tenido ese cliente, ¿cierto? Entonces, no nos permite ver de manera exacta cómo, digamos, nosotros podemos ahorrar de todo ese tiempo y esos expedientes para que nosotros podamos realmente hacer un ahorro de tiempo. Y no solamente eso, ojo, por ejemplo, si es que nosotros podemos tener ese expediente digital, obviamente vamos a tener un menor consumo de papel, de folder y de todo lo que se viene finalmente en el tema en el tema propio del proceso, ¿correcto? Vamos a ver finalmente cómo es este score, se apalanca en los demás productos y herramientas que nosotros tenemos, porque es muy importante entender que este score hoy por hoy tiene un punto de corte y un punto de inflexión importantísimo con respecto al tema de lo que vamos a ver. La siguiente lámina, vamos a ver cómo finalmente esto cambia. Si nosotros vemos, por ejemplo, esto es, por ejemplo, abril del 2020,
¿Cómo están los saldos de las principales cajas? Bueno, lo que nos puede llamar o lo que nos puede interpelar la atención ahorita es de que los saldos entre abril y marzo no han variado mucho, salvo en 379 millones. Y si nosotros lo podemos ver a nivel de variación con respecto al año pasado, estamos muy por encima. Nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo es esto posible si no se ha colocado créditos? Bueno, el instrumento de reprogramación de créditos, ¿no? Obviamente ha permitido que la cartera no se compense mucho o no haya variaciones significativas. Vamos a ir finalmente al tema si es que realmente se ha deteriorado o no la cartera. En la siguiente lámina vamos a ver finalmente cómo el impacto todavía no se está sintiendo, ojo, ¿no? El tema de morosidad, con respecto al año pasado, abril del año pasado, está todavía en 7.32, y el retorno que se puede tener sobre el patrimonio, que es el ROE, que es uno de los indicadores de rentabilidad importantísimos que se miden en el sector, también se mantiene y ligeramente, ¿no? Ha bajado en 5 puntos básicos. Y lo que se tiene que es un grupo que quizás todavía está, digamos, con 2 puntos arriba, y otro grupo que está con, digamos, algún dígito, ¿no? Sin embargo, el problema se va a recrudecer y, por sobre todo, este saldo de cartera que hemos visto que tempranamente a un mes de comportamiento del COVID se ha congelado, tan igual como el tema de la morosidad, esta morosidad va a evolucionar en función de cómo nosotros perfilemos a nivel evaluativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la evaluación de los clientes de microfinanzas va a tener que ser más fina. Va a tener que ser más fina. Si vamos a ver, por ejemplo, la siguiente lámina, vamos a poder apreciar la siguiente lámina, por favor, Pamela. Creo que se quedó sin internet. Pamela, por favor, la siguiente lámina. Ahí viene, ahí está conectando. ¿Está conectando? Perfecto. Me voy a desconectar para que se siga con la presentación. Perfecto. Vamos a proseguir, señores, con la presentación. Nos habíamos quedado exacto en los principales indicadores de riesgo, ¿ya? Un antes, por favor. Un antes. Muy bien, excelente. Muchas gracias. A ver, prosiguiendo con el conversatorio, tenemos una variable muy importante que se está presentando. Esta lámina es la presentación de hace menos de 8 días, ¿ya? Con respecto a que hizo la SBS en el Congreso, a una petición de condonación de intereses, fíjense, ¿ya? Y esta lámina es fundamental para entender el problema actual que estamos pasando, ¿ya? Actualmente, cerca del 47% de los créditos MIPE están reprogramados, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, dentro de las cajas es el 47% y es el mayor porcentaje de reprogramación de créditos que corresponde, ¿no? Dentro de los distintos banca múltiple, financiera, cajas municipales, las CRAC, las EIPYME, ¿no? Son los que mayoritariamente tienen una composición fuerte de crédito de la micro y pequeña empresa. ¿Qué quiero decir con esto? De que las carteras, ojo, que normalmente han sido programadas, tienen un fuerte componente de microempresa, ¿no? Actualmente, la última cifra del SBS ya está llegando finalmente cerca del 81% de la cartera está reprogramada, es decir, se está llegando a niveles históricos que quizás muchos de nuestros clientes que normalmente estaban bien calificados, quizás van a conservar esta misma calificación, pero son clientes que van a estar o que se han aplicado o que han sido pasibles de algún refinanciamiento
o de una reprogramación, ¿correcto? Entonces son clientes que ya vienen reestructurados, que tienen una capacidad de pago, ¿no?, que está afectando de manera coyuntural y que por lo tanto la lupa, ¿no?, estos clientes tienen que estar, digamos, observados con lupa porque la forma, digamos, de evaluación en las cuales anteriormente yo le he evaluado van a cambiar. ¿Por qué? Porque su fuente de ingreso principal, obviamente, se ha visto suspendida por un tiempo y obviamente la economía no se va a reactivar de pocos. Se estima más o menos que cerremos este año con una caída de cerca del 22% del Producto Bruto Interno y recién retomemos para el febrero del 2022 los mismos niveles de marzo del 2020. ¿No? Ya nos va a llegar finalmente este ciclo económico de recesión, nos va a llevar un poco entre cerca de año y medio a 2 años poder recuperarnos. Y el sector de microfinanzas, que es el colchón, digamos, de gran subsistencia, que hay cerca de más de 7.8 millones de unidades microempresariales, son las que, digamos, han soportado, ¿no?, y no han tenido los mecanismos, ¿no?, de ayuda o de rescate financiero. ¿Y por qué me digo esto? ¿No? Esto ya es bien conocido. Casi el 1% de los programas de reactivación han llegado solamente al tema de las microfinanzas. Cerca del 98% los ha utilizado los bancos, el famoso plan de reactiva y el FAME, ¿no? No han llegado mucho a las microfinanzas, ¿no? Y aparte de que las reglas de la sobrecalificación de las líneas de COFIDE han sido muy altas, inclusive solamente han participado cerca de 14 cooperativas del gran universo total. Entonces, realmente las soluciones propias, ¿no?, han sido ad hoc 1 a 1, según casuística de cada una de las instituciones microfinancieras. Por lo tanto, el apetito de riesgo y la tolerancia del riesgo, las políticas de crédito en función a este quiebre estructural van a cambiar de manera tal de que nosotros, digamos, que traemos como estas fuentes de datos, tenemos como un reto importante recalibrar el score de riesgo para proveerles a ustedes, ¿no?, un riesgo, digamos, bastante sincerado para que ustedes tomen mejores decisiones. Vamos a ver en la siguiente lámina, obviamente para entender qué significa esto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, nosotros como buró de crédito? Tenemos datos, estos datos generamos atributos, ¿no?, los disparamos a través de score, que nos sirve finalmente para estrategias de decisión y, obviamente, nutre los conocimientos dinámicos del sector. Estos atributos hay que incorporar el tema del COVID. ¿Y cómo lo incorporamos? Tenemos los saldos inamovibles por periodo, tenemos la situación del crédito refinanciado, reprogramado y vencido, tenemos los niveles de exposición interna y externa que por institución van a cambiar, ¿no? Entonces, estos nuevos atributos van a tener finalmente que cambiar la variable famosa salud. Muchos de los que me entienden acá, en las evaluaciones de crédito del estado de ganancias y pérdidas, la variable, el grupo familiar básico, o el famoso gasto familiar, va a tener que cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no se va a consignar, digamos, esta variable de manera, digamos, no va a ser relevante para las evaluaciones. Va a tomar mucho valor. ¿Por qué? Porque se va a discriminar finalmente mucho. Hoy por hoy, normalmente un cliente que suele pasar esto, arrastra toda la economía, ¿no?, familiar, digamos, de salud. Por lo tanto, si nosotros vamos a ver que por la parte del sector de microfinanzas, el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo van a variar, todas las capacidades de riesgo de las instituciones van a variar. Y nosotros vamos a tratar de recalibrar finalmente en estos nuevos atributos un nuevo score de riesgos para proporcionarles a ustedes un mejor score a través de la estrategia de decisión que ustedes puedan, digamos, aprobar, digamos, operaciones totalmente con un mínimo de riesgo, ¿no? Y para poder maximizar la calidad de cartera en las administraciones de microfinanzas. En la siguiente lámina nosotros vamos a poder apreciar los modelos que ya me está diciendo el tema, ¿no?, los modelos de predicción de línea. Y cuando digo esto, es porque normalmente nosotros vamos a utilizar, si nosotros queremos atender a este cliente de manera digital, vamos a tener que dar finalmente algunas líneas sugeridas, ¿no? Si bien es cierto, el apetito comercial va a tener que bajar, estos nuevos créditos que nosotros vamos a otorgar tienen que ser buenos, ¿no? Y normalmente la asignación de línea de crédito está basado única y exclusivamente por la evaluación a través del excedente neto del estado de ganancias y pérdidas. A través del excedente neto nosotros podemos calcular el monto, la línea, ¿correcto?, el plazo, y lo que nosotros queremos finalmente ver es de que a través de esta información que nosotros podemos otorgar,
¿no? Otorgar, es que este modelo tenga que ser un motor de cálculo que automatiza la determinación de la línea de crédito, según los modelos analíticos predictivos, y que incorporemos el atributo del COVID, ¿no? En los scores de riesgos, para que finalmente se pueda recalibrar y realmente ver qué tanto este cliente puede aplicar o no para un crédito. Entonces, eso finalmente es lo importante de los modelos predictivos de línea. Todos los modelos de riesgo, ojo, todos los modelos de riesgo de microfinanzas van a tener que recalibrarse. Van a tener que recalibrarse. ¿Por qué? Porque hay un quiebre estructural y un punto de inflexión que los clientes, y obviamente la variable de reprogramación y referenciamiento es un punto muy importante, por sobre todo cuando se ha dado cerca de 6 y después de un mes y medio la SBS ha dado 6 meses más de holgura, es decir, un año de que el cliente puede estar sin pagar y conservar su misma calificación de cartera 100% normal. Los scores van a tener como lectura, ¿no? Que este cliente puede pagar bien, pero que en realidad no está pagando. La idea es analizar bien cómo este cliente, dentro de ese periodo, ojo, dentro de ese periodo, digamos, de gracia, cómo ese cliente, una vez que se está activando, ¿no? La economía, cómo ese cliente está teniendo su comportamiento de pago y hacerle un seguimiento, ¿no? Un monitoreo mucho más al detalle de los clientes. Hoy por hoy, las administraciones de cartera tienen que dar bastante seguimiento y monitoreo de cartera sobre los clientes. Siguiente lámina, por favor. Y cuando me digo mucho monitoreo, es de que nosotros no solamente tenemos que ver cómo este score funciona, ya que no todo puede ser automatizable, sino también el tema del análisis de rechazo. Normalmente siempre lo que se rechaza ya no se vuelve a incorporar dentro del ciclo de aprobación, lo dejamos. Y muchas veces lo que yo rechazo, ese cliente se puede incorporar nuevamente al sistema financiero como otra entidad financiera. Alguna vez nosotros nos hemos hecho el análisis de cómo se comportan los clientes rechazados. Pues esta solución lo que hace es, se enfoca finalmente en la cantidad de clientes rechazados y muestra el mejor prospecto para que te saque finalmente o te cierna que estos clientes rechazados puedan finalmente pasar a la etapa de aprobación, ¿no? Entonces, te mejora finalmente el índice de rechazados minimizándolos y rescata, obviamente, a los mejores prospectos que en buena cuenta que fueron rechazados pueden pasar finalmente a ser aprobados. Y el problema es mucho más a fondo, ¿no? La idea, no solamente el score, con este motor de inteligencia de aprobación, lo que quiere decir es finalmente, oye, tu regla de negocio interna, algo está pasando. El score es muy bueno, pero esta regla de negocio interna de aprobación, tú la tienes que mejorar, la tienes que complementar, se tiene que observar, o muchas veces se tiene que sacar. Y nosotros en una ventana de tiempo nos podemos analizar qué tan bien finalmente se han demostrado esos clientes que han sido rechazados. Muchas veces en el análisis de cartera, ¿no? Que posteriormente vamos a ver el análisis de cosecha, se da sobre los clientes aprobados, pero no tenemos, por ejemplo, un observatorio sobre qué es lo que rechazamos, ¿no? Y ojo, acá hay un análisis y un diagnóstico mucho más profundo. Nosotros analizamos la fuga de cliente en nuestra cartera, que es una fuga de cliente interna, pero esto también se llama una fuga de clientes externa. ¿Por qué? Porque el cliente que nosotros lo obtenemos y lo rechazamos, usualmente otra entidad financiera son susceptibles también de atenderlo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, punto número 1, tengo que aprobar con un score sumamente recalibrado, en la cual me permita aprobar, ¿no? De una manera bastante eficaz, ¿no? Minimizando finalmente y tratando de disminuir la tasa de malos, por lo tanto, que es el indicador de morosidad, y por sobre todo lo que rechace, tiene que ser bien rechazado finalmente para analizar cuáles son las políticas internas o las políticas de crédito de cada institución. En la siguiente lámina vamos a ver finalmente que es la etapa 3, ¿ya? Estamos hablando del tema de la administración de cartera, que es el famoso análisis de cosecha. Esta es una herramienta ya utilizada en el sector microfinanzas, pero lo que se tiene que hacer es que este análisis de cosecha tiene que ser dinámica. ¿Y qué es lo que me refiero a eso? Normalmente el indicador clásico de cómo se puede medir, digamos, el riesgo en las carteras es el índice de morosidad, es la cartera atrasada mayor a 30 días o mayor a 90 días, la cartera de alto riesgo, que incorpora la cartera refinanciada y los castigados, y la cartera pesada, que es normalmente que es deficiente uso y pérdida entre la cartera normal, ¿cierto? Entonces, lo que quieres finalmente es el análisis de cosecha, es que este análisis de cosecha
tiene que estar alineada, ¿no?, en función a cómo evoluciona el cliente en la etapa de COVID y en la etapa de post-COVID. Cada mes, y yo me atrevo a decir, no solamente cada mes, cada semana, cada quincena. ¿Por qué? ¿Y por qué me adelanto a decir eso? Porque el cliente tiene un comportamiento de pago distinto, que nosotros tenemos una lectura solamente a las fechas de corte de mes, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que visualizar cómo los créditos o las reprogramaciones que se han dado y que se están dando en esta etapa de cuarentena, cómo se van a ir cancelando en el tiempo. Porque en función, y ya estoy diciendo que buena parte de esa cartera ha sido reprogramada y refinanciada, yo lo tengo que recolocar, ¿cierto? Hay muchos clientes que voy a estar en mi cernidor, obviamente algunos clientes los voy a desechar, otros clientes los voy a seguir atendiendo, y otros clientes que van a estar en observación. ¿Cuál va a ser finalmente el indicador que me va a permitir saber qué atenderlo o no? El análisis de cosecha. Es la herramienta puntual que, una vez estando en mi cartera, me va a poder a mí permitir ver, ¿no?, qué tanto ese cliente se comporta bien, no solamente conmigo, sino con el sistema, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer este ejercicio en función al producto, en función al analista, en función, obviamente, al plazo del crédito, porque es distinto un crédito de capital de trabajo, ¿no?, que un crédito de activo fijo, o finalmente un producto que es mixto. Entonces yo puedo ver finalmente dónde se originó el crédito, ¿no?, y puedo generar ciertos espacios para saber finalmente de manera preventiva y reactiva cómo abordarlo al cliente. No se debe ver la mora, ojo, una vez que impacta en la cartera. Ese es algo, finalmente, es un comportamiento habitual que nosotros caemos al cliente una vez finalmente que nos impacta en la mora mayor a 30. No es así. Hoy por hoy los índices o los tramos en los cuales se da la cobranza preventiva es al corto de mes, cuando tiene mayor 8 días. ¿Por qué? Porque ya me está impactando en CPP, ¿cierto? De manera tal que es muy importante que este análisis de cosecha se transporte en una métrica de seguimiento semanal, quincenal y mensual en todos los portafolios de microfinanzas. Tiene que ser un indicador, digamos, que alerte, ojo, alerte de manera mensual a los analistas de crédito cómo se va comportando este cliente en el tiempo, ¿no? Y cómo es el comportamiento no solamente de cara conmigo, sino cómo se comporta en el sistema. Si, por ejemplo, a mí me paga mal y el sistema le paga bien, algo mal estaría haciendo en el tema de cobranzas. Y todo lo contrario, si me paga bien a mí, pero paga mal en el sistema, tengo que estar prevenido y haciendo un seguimiento a detalle, que ese cliente tenga ese mismo comportamiento de pago solamente conmigo. Porque algo sí estaría haciendo bien, estaría dando más seguimiento a mis promesas de pago, estaré quizás teniendo mejor colaterales en el tema de los avales, del codeudor. Entonces, todo eso alimenta finalmente en el tema del análisis de cosecha. De por sí, el problema de la reprogramación y de refinanciamiento y tener los intereses de devengados en suspenso nos está afectando gravemente al sector microfinanzas. Por lo tanto, los clientes, digamos, de alto riesgo que se nos puedan caer en esta etapa van a, obviamente, ahondar más los problemas de rentabilidad de las microfinanzas. Por lo tanto, lo que se quiere hacer es tener un seguimiento del portafolio a detalle que pueda optimizar la cartera de clientes de esta. Vamos con la siguiente lámina. Esta también, obviamente, diciéndome en el tema de análisis de cosecha, viene acompañada también con el tema de endeudamiento, ¿no? Entonces, obviamente, este fenómeno de endeudamiento pasa muchas veces desapercibido. ¿Por qué? Porque solamente, vuelvo a decir, nos fijamos en el sobreendeudamiento del cliente, cómo está, en dos oportunidades. O cuando el cliente cae en mora, ojo, o cuando yo quiero renovar finalmente un crédito a este cliente y recién yo lo procedo a evaluar. Y obviamente el seguimiento, el análisis del sobreendeudamiento no se debe dar en ninguna de estas dos etapas, sino el monitoreo es constante. Es decir, es mes a mes. Aún no termina el crédito o aún esté a falta de una cuota. Debo de suprimir finalmente esos conceptos tradicionales y lo que debo incorporar es un seguimiento dinámico de toda la cartera de clientes. ¿Correcto? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta es una herramienta importantísima que es el análisis de fuga de clientes, que acompañada con el tema de cosechas y con el tema del sobreendeudamiento, es el análisis de fuga de clientes.
¿correcto? Esto me da el rastro de huella de consulta, cosa que ustedes lo pueden visualizar en cada consulta del cliente, que está incorporada en la información de consulta del cliente. Lo que nosotros queremos darle, ¿no?, es que estas huellas de consulta, vuelvo a repetir, tenga que ser finalmente una alerta basadas en la consulta buró que otorga visibilidad de que este cliente obviamente le está tocando la puerta a mi competencia, a una entidad, a dos entidades y tres entidades. Es decir, yo no me tengo que enterar recién al corte de mes, vuelvo a incorporar el tema intertemporal de la información, porque ese es el gran escollo de la información asimétrica, que no la tengo tiempo, pero sin embargo yo sí puedo saber, ¿no?, de cara de acá a 3 días a la semana, si es que ese cliente puede estar, digamos, consultado con otra empresa, ¿no? Y posiblemente me puede dejar a mí. Entonces, donde reside la importancia de esta data es que me va a permitir a mí conocer, ¿no?, la probabilidad que este cliente pueda dejarme de estar como cliente a mí, ¿no? Entonces, hoy por hoy, los objetivos para poder rentabilizar no solamente está en aprobar bien, no solamente está en medir bien el sobreendeudamiento y la mora a través de las cosechas, sino también estar muy alertado si este cliente también se puede fugar, ¿no?, dentro de mi cartera. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Para finalizar, quiero abordar esta herramienta, que es una herramienta bastante potente y muy fuerte para el sector de microfinanzas, que se llama Firmalo.p, que nosotros, junto con nuestro partner de InSolution, ya hemos tenido a bien dar este producto que se llama de firmas digitales, ¿correcto? ¿De qué se trata el tema de firmas digitales? Bien, como bien ustedes saben, nosotros no vamos a poder hacer todo esto en un entorno digital si es que no cerramos negocio. Ya lo he prospectado, he segmentado bien mi cartera, lo he verificado de manera virtual, lo he podido autenticar a mi cliente, que realmente es, ¿no?, y atender desde su negocio, de su casa. Lo he podido evaluar a través de un score, ¿no? Aparte de eso, al cliente le he podido saber su score de sobreendeudamiento, ¿no? He podido recalibrar bien en función si es que este cliente eh, tiene realmente la probabilidad de poder calificar en función de mis reglas de negocio, perfecto. Pero todo esto no va a funcionar si es que realmente no finiquitamos la etapa de cerrar el negocio y obviamente hacerlo cliente. Esta herramienta es el vehículo principal para transportarlo y realmente cerrar los negocios. Firmalo.p es una herramienta que cumple con la ley de firmas y certificados digitales, ¿no?, en la cual me va a permitir a mí firmar digitalmente algunos documentos y sobre todo darle valor legal, ¿no?, que es algo muy importante dentro de los documentos que normal firma un cliente, como puede ser una solicitud de crédito, una ficha de datos, ¿no?, distintos formatos propios de cada entidad, aperturas de cuentas de ahorro, ¿correcto?, los contratos de crédito, ¿no?, y hasta los pagarés, ¿no? Y básicamente esto está centrado en clientes con una interfaz bastante intuitiva y de muy rápida implementación, en la cual los clientes pueden internarse en estas plataformas bastante fáciles y simplificadas, y podemos finalmente, de manera mutua, entre los firmantes, tratar de cerrar los negocios. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo es el proceso de una firma? ¿Ya? Esta solución puede tener disponibilizado a través, por ejemplo, del celular, puede estar a través de una web, puedes tener a través de un API, de un vínculo que te va a llegar a descargar finalmente esta solución, en la cual el cliente se va a estar teniendo esta plataforma, se va a cargar, se va a poder visualizar entre la empresa. Cuando hablo de empresa, puede ser alguna caja, alguna financiera, una pyme, y los firmantes son los clientes. Estos a su vez van a tratar de firmar y va a poder visualizarse y descargar aquellos documentos de manera digital. Va a llegar un correo al cliente en las cuales le va a llegar su cronograma de pagos, el tema de sus vouchers, ¿no?, su hoja de resumen, los contratos, todos ellos de una manera digital a través que el cliente ha podido validar a través del proceso de su firma digital. Siguiente. Muy bien. Esta lámina trata de ejemplificar cómo funcionaría a través de una app móvil, ¿no? Si nosotros vemos,
se le da a través de este aplicativo de celular, ¿no? El cliente entra a través de este escaneo QR, ingresa su información personal, firma a través, hay un proceso de autenticación del Finger, del que les mencioné a través de su huella dactilar, ¿no? Hay también el proceso del ID Validator, de las preguntas iterativas, el nombre de su hermana es, ¿no? Está bastante claro, y obviamente hay una carga finalmente de documentos, ¿no? En la cual el cliente los puede visualizar y puede dar su ok y su conformidad, ¿no? De eso se trata finalmente el tema de las firmas digitales. Y con eso finaliza todo el proceso en las cuales nosotros podemos, obviamente, atender al cliente. Todo esto, lo que les he hablado, dentro del ciclo de vida del crédito, forma parte de un proceso en microfinanzas. He hablado de prospección, evaluación, ingreso de solicitud, el análisis, el comité de crédito, que lo podemos hacer de manera virtual, la generación de firmas y obviamente terminamos con el tema de la gestión de crédito finalizado. Todo eso, señores, a través de un celular, ¿no? Obviamente, esto está respaldado a través de un almacenamiento digital de todos nuestros documentos, de nuestros productos, a través de nuestro workflow digital, donde todo el flujo de trabajo está digitalizado en la nube. Nos olvidamos de los expedientes de créditos, nos olvidamos finalmente de generar tiempo, espacio, papel, todo eso, e invertimos finalmente tiempo en ventas, en cobranzas, en seguimiento, en administración de cartera, e incorporamos finalmente tecnología de punta, ¿no?, a nuestros procesos de crédito. Hay un proceso de automatización, ¿no?, del proceso que obviamente nos hace ser nosotros mucho más eficientes, ¿no?, y por sobre todo de que nuestra decisión, ¿no?, está adoptada, incorporada a través de esos scores que nos hacen minimizar el riesgo del crédito. Señores, estas son las herramientas, ¿no?, que nosotros nominamos mirar como un reto en las microfinanzas. ¿Ya? Para mí ha sido un placer y un gusto exponerlos estas herramientas muy potentes y doy por finalizado este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Muy ilustrativa tu presentación. Es una clara muestra de cómo la aplicación de herramientas tecnológicas ya nos han insertado en un franco proceso de transformación digital. Entiendo que Sergio también está cerca nuestro para compartirles algunos comentarios que nos han llegado vía el Facebook Live. Juan Martín Aliaga nos hace un comentario que me parece importante atender. Debido a la pandemia, el estilo de vida de los peruanos no va a ser igual. Las clases sociales, obviamente hace referencia a la segmentación que mencionaste tú. Esta va a ser la misma, como ven ustedes, se va a mantener. Y también Juan Martín nos hace notar que la información de SUNAT, que sirve de insumo para esta aplicación, no está actualizada como base de datos de los clientes. ¿Cómo ven ustedes estos dos aspectos? La segmentación del mercado post-COVID y las falencias en la información oficial que da el Estado. Bueno, buenas noches a todos. Respecto de el cambio de la configuración, la segmentación de las personas post-COVID realmente es una realidad, ¿no? Tiene mucha razón Juan Martín. Si bien es cierto, una persona difícilmente puede cambiar su estilo de vida, ¿no? Porque si uno es una persona progresista, pujante, emprendedora, que es particularmente el perfil del cliente microfinanciero, difícilmente post pandemia se va a volver un moderno, se va a volver un sofisticado, ¿no? O sea, va a seguir siendo una persona progresista, probablemente con otro tipo de necesidades, pero va a seguir siendo progresista. Quizás puedan existir algunos matices diferentes post-COVID dentro de los estilos de vida, pero no se espera que varíen mucho porque una persona es como es. Es difícil que cambie su configuración sociodemográfica, ¿no?
y comportamental respecto al consumo. Respecto de la otra consulta de Juan Martín sobre que la información de SUNAT no está actualizada como base de datos de clientes, sí, pues no, me imagino que se refiere a esta restricción que hizo la SUNAT hace, me parece, un poco más de 2 años, cuando restringió la información de las personas con RUC 10, ¿verdad? Solamente nos alimentan con información del número de RUC y si está activo o no, pero ya no nos dan más datos del poseedor de esa persona con negocio, ¿no? Esto es producto, pues, de las restricciones que nos trae la Ley de Protección de Datos y que tenemos que ir adaptándonos y superando, ¿no? Si bien no conocemos ahora mucho por SUNAT de los RUC 10, sí podemos conocerlos por otros medios, como por ejemplo la nueva base que ha puesto a disposición el Produce para muchas empresas del sistema financiero, ¿no? Que es la base de empresas que aplicaron al programa Reactiva Perú, ¿no? Tanto RUC 20 como RUC 10 también, ¿no? Entonces, digamos, son otras fuentes que contribuyen con este conocimiento 360 del cliente al cual vamos a evaluar y que tenemos que estar siempre atentos para tomar las mejores decisiones de crédito, ¿no? Espero haber absuelto esas 2 consultas. Muchísimas gracias, Sergio. Germán, en tu presentación has enfocado bastante bien y detalladamente el proceso de microfinanciero. Sin embargo, siempre queda la duda de si este modelo que has esquematizado, que es el que generalmente se conoce, es aplicable tanto en una institución microfinanciera como es una caja municipal y una cooperativa, en tanto que ahora las cooperativas están en un proceso de formalización, más bien inserción en un proceso de regulación. ¿El modelo se aplica a ambas organizaciones? Yo pienso de que acá hay diferencias importantes en el tema de cooperativas y en el tema del sector regulado, ¿ya? Porque para empezar, por ejemplo, las cooperativas están incursos en lo que se llama el esquema modular, ¿cierto? En la cual todavía no van a poder hacer el tema del alineamiento externo, ¿no? Lo van a hacer todavía acá en el 2024, y eso les va a permitir todavía, y digo todavía, porque no van a poder todavía constituir las famosas llamadas provisiones, que eso sí va a impactar fuertemente en los estados de resultados, ¿no? Y obviamente en el patrimonio de las cooperativas. Y hay algo distinto que difiere mucho de manera organizativa dentro de las estructuras cooperativistas al sistema financiero, que es la constitución de su patrimonio. Mientras que normalmente el patrimonio, como bien sabemos todos, está constituido por el capital social en las cooperativas, porque el socio forma parte de la cooperativa a través de su aporte obligatorio, ¿no? En las cajas no sucede esto, ¿cierto? Tiene un nivel de fondeo y un patrimonio totalmente distinto. Tan solamente eso es un punto muy importante para partir en el tema de la constitución de provisiones, para saber qué tanto puede solventar o qué tanto puede aguantar el colchón sobre la cartera de alto riesgo en las cooperativas. Cosa que las cajas sí, el sistema financiero de pymes, cajas rurales, sí pueden quizás soportar este tipo, digamos, de patrimonio. Entonces, los niveles de riesgo, ¿no? Digamos, van a apuntar de manera distintas unas cooperativas a otras empresas del sistema financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden implementar estas tecnologías propias en los procesos? Yo creería que sí, hay avances muy importantes ya que algunas instituciones ya están implementando, obviamente quizás no dentro de todo el ciclo del negocio, pero sí, por ejemplo, en la etapa de cobranzas, por ejemplo, en el tema de la emisión de cartas digitales, ¿no? Y obviamente apalancadas de la marca Infocor, por parte de Equifax, ¿no? Que sí, los resultados son bastante buenos, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de las firmas digitales también, ¿no?
nuestros productos que nosotros instruimos a través de este conversatorio ya están siendo utilizados como parte no solamente del sistema financiero, sino también, por ejemplo, en otras verticales como seguros, ¿no? El tema de banca, por sobre todo, ¿no? El tema retail y por sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que también forman parte, obviamente, de la actividad económica de toda esta cadena de pagos, que es el vehículo principal para cerrar negocios. Entonces, las microfinanzas obviamente no están fuera de esto, no están dentro del círculo, digamos, virtuoso, llamémoslo así, digamos, del cierre efectivo de ventas. Sí se pueden replicar. Yo lo diría que esto es por etapas, es integrativo, ¿no? Y a su vez también es progresivo. Y en el tema de las cooperativas, las perspectivas y el perfil de riesgo es totalmente distinto, ¿no? Normalmente siempre, muchas veces en las cooperativas se mide mucho al cliente por su nivel de aporte, ya que ésta le da un nivel de garantía o de cobertura sobre su línea de crédito, cosa que en el sistema financiero no es así, ¿no? Y aparte que hay mucha contribución, digamos, de otros servicios complementarios que no necesariamente son el crédito, que son, por ejemplo, el tema de auxilio al socio, el tema de un servicio social, de una asistencia social, finalmente, que eso complementa mucho el engagement entre la cooperativa y los socios, ¿no? Entonces, la perspectiva y la división son distintas, pero las herramientas como tal sí son replicables, sí son tropicalizables, sí se mimetizan muy bien dentro de todo el ciclo, pero es un proceso, digamos, gradual, que obviamente nos tiene que llevar finalmente y sobre todo en reeducar a nuestros clientes, que ese es un punto muy importante, ¿ya? Entonces, la gran oportunidad por parte de las microfinanzas es poder un poco digitalizar sus procesos actuales y el gran reto también de las microfinanzas es tratar, lo que yo un poco decía al principio de la exposición, es tratar cómo nosotros abordamos a los clientes y cómo los clientes se tienen que acostumbrar, ¿no? a la nueva atención finalmente digital. Ese es el gran reto de las microfinanzas, que no va a ser fácil, porque muchos de nuestros clientes, de los clientes de las microfinanzas, no están, digamos, no tienen las características de un cliente, digamos, que puede utilizar un smartphone, un teléfono digital, les parece un poco complicado, ¿no? Siempre han sido acostumbrados a la relación entre analistas, su institución y la oficina, interactuar mucho con ellos, conocer, ¿no? Entonces, lo impersonal no es mucho con este target, principalmente en microfinanzas. Entonces, ahí es donde es la labor, como se dice, más ardua y más dura que las microfinanzas tienen que llevar de manera gradual y reeducar a los clientes en estas nuevas plataformas transaccionales. Muchas gracias. A modo de una reflexión, he sabido que la crisis nos ha cambiado prácticamente a todos. Sabemos, y es uno de las grandes preocupaciones del sector microfinanciero, que toda la historia que hemos construido a lo largo de 30 años con esta cercanía al cliente, siempre como pioneros en el sector, siempre abriendo trocha y liderando el sector, todo este bagaje de conocimientos, pareciera que de un plumazo ha perdido vigencia. En este momento, nosotros, en tanto agentes financieros, no podemos acercarnos al cliente por razones de salubridad. Es previsible que el cliente también se sienta ya receloso, se sienta reticente a acercarse a una agencia, a una caja, a una cooperativa. Es lo que se prevé de los primeros efectos en esta nueva normalidad que nos anuncia. Y eso configura un negocio completamente diferente. Dentro del ciclo del negocio que nos has presentado, has reconocido que el analista juega un rol preponderante. Y todos aceptamos, ya como una verdad de perogrullo, que todos tenemos que volcarnos al entorno digital. Todos tenemos que volcarnos a la tecnología. ¿Pueden Sergio y Germán ayudarnos identificando cuáles serán los dos principales riesgos que vamos a enfrentar las microfinanzas
financieras para retomar el ritmo del negocio, habida cuenta que ahora vamos a estar en un entorno completamente diferente. ¿Quieres que vaya yo primero, Germán, o tú? Sergio, dale. Bueno, yo pienso que dentro de todas las oportunidades y todo el crecimiento que tiene el sector microfinanzas y la labor importante que cumplen en nuestro país, pienso yo, y es desde mi óptica, es totalmente criticable mi posición y, y, voy a ser totalmente transparente. Creería que nos falta todavía dar un paso en lo que es apertura a nuevas tecnologías y a formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Siento que todavía hay mucha dependencia sobre, y es parte del negocio, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero de ir a campo para conocer el negocio de los clientes, para hacer ese cierre presencial, conocer con quién estás cerrando negocios para desembolsar y crear esa relación que es muy importante, ¿no? Pero en la nueva normalidad todo tiende a digitalizarse, a que todo sea virtual. Entonces quizás tenemos que llegar a un balance, ¿no? No dejarlo tradicional, pero empezar a abrir puertas a formas distintas de hacer las cosas, a formas digitales, a formas disruptivas, más eficientes, más escalables en costos, que les permitan a ustedes ampliar mucho más mercado con un nuevo consumidor que cada vez va a ser mucho más adepto a usar tecnología y a digitalizarse también, ¿no? Entonces, creería yo que uno de los factores que tú nos pides mencionar sería la apertura hacia la prueba de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas. No sé si tú quieres complementar ese punto de vista, Germán. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Existe un buen, vamos a llamarlo, nicho de mercado en el sector de microfinanzas que definitivamente no va a estar preparado todavía para el tema de la digitalización y de la transformación digital. Es decir, todavía vamos a tener que utilizar los canales tradicionales, ¿no?, dentro de todo el ciclo de vida del crédito, en los cuales vamos a tener que abordarlo al cliente, verificarlo, evaluarlo in situ, que el cliente pueda finalmente llegar a la oficina para desembolsar una operación y hacer todo, digamos, el proceso de manera física. ¿Y por qué sucede esto? Ya lo decía en la anterior respuesta, ¿no? La gran labor un poco es de que tenemos que reeducar a los clientes en la utilización, porque muchas veces la tecnología es un gran puente entre llegar, digamos, a cerrar los negocios, pero también genera mucha, digamos, en aquellos clientes que no están acostumbrados al uso de estas plataformas, no generan la confianza y quieren, y hay bastante resistencia finalmente a utilizar estos mecanismos virtuales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, y lo digo porque este es un tema cultural? Fíjense, por ejemplo, lo que acaban de pasar, lo digo como un ejemplo que no debiera pasar. El tema, por ejemplo, en las transferencias de los famosos bonos que ha repartido el Estado. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que el Estado hubiese utilizado estos canales no presenciales? No hubiese activado y contribuido a que muchas personas, ¿no?, estando en aforos bastante pequeños, ¿no?, se hubiesen contagiado con el tema del COVID, ¿cierto? Entonces, ahí nomás démonos cuenta que ni siquiera en las escalas de nivel de gobierno, es decir, están realmente implementados estos mecanismos digitales hacia los clientes. Y obviamente los clientes casi son similares al target de microfinanzas. Se hubiese podido quizás abordar los temas de autenticación, de verificación, y se ha podido, por ejemplo, desembolsar a través de las famosas billeteras móviles, ya que las transferencias han sido de un ticket bastante bajo. Y se ha podido inclusive también utilizar las oficinas, ¿no?, en las oficinas corresponsales, por ejemplo, del Banco de la Nación, y otras oficinas también de las cajas, en aras que puedan, digamos, que estos conglomerados no pueden ser mayores. Solamente lo han hecho con el sistema de bancos. ¿Por qué no lo han hecho con las cajas? Porque no han hecho si finalmente saben el mismo know-how de desembolso. Entonces, no se ha pensado, digamos, de manera global incorporar todavía a través de esta plataforma. Sin embargo, hoy por hoy, ¿no?, sí es muy imperativo que esto se acelere,
¿ya? Porque si bien es cierto, lo ven como algo importante, lo ven como algo seguro, lo ven como rápido, eficaz, y el costo-beneficio de implementar estas tecnologías es realmente muy bueno, porque el retorno sobre la inversión de utilizar estas plataformas es realmente es rápido, ¿no? Y obviamente el costo-beneficio es una suma bastante positiva. Entonces, tenemos el gran reto, un poco de que este grupo de clientes, ¿no? En función, ya lo hablaba ya, de los estilos de vida, en el tema, por ejemplo, de los clientes austeros, en los cuales, por ejemplo, son los estratos mucho más bajos, hay muchos clientes, por ejemplo, que no utilizan un smartphone, o hay clientes en los cuales, por ejemplo, no llega la señal en tal distrito. Pregunta, ¿cómo va a haber transformación digital ahí? Súper complicado, súper complicado. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a utilizar los canales tradicionales de microfinanzas, ¿cierto? Entonces, por esos problemas en los cuales el ecosistema propio del entorno digital no contribuye finalmente a generar esta transformación, no se va a poder finalmente integrar de manera global, ¿no? Entonces, esos problemas hay que irlos un poco escalando, digamos, a nivel de todos los actores, digamos, que convergen finalmente en la transformación digital, llámese cliente, gobierno, sectores que regulan finalmente el sistema financiero. Todos debemos ser partícipes finalmente para poder contribuir, porque, ojo, una parte importante del tema, por ejemplo, del plan de inclusión social, que ha sido esbozada el año pasado por el tema del gobierno, habla de herramientas de transformación digital. Una de estas herramientas, por ejemplo, en el tema son las billeteras móviles, que son las transferencias sociales, que ya se está dando, por ejemplo, a través de FICO, por ejemplo, ¿no? En las poblaciones bastante rurales, en las cuales, por ejemplo, no hay un medio, no hay un canal en cómo desembolsar, existe a través de la billetera móvil, solamente con su DNI un cliente puede recibir estas transferencias sociales. Entonces, esa es la forma como finalmente llegar a los clientes. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Entonces, yo empezaba esta reunión, obviamente, cambiando los esquemas mentales, porque microfinanzas tiene un fuerte grado de relacionamiento con el cliente. Tiene un fuerte grado, digamos, de trabajos secuenciales programáticos, que son físicos, en la que poco o mucho incorporan la tecnología en sus procesos. La idea no es desvirtuarlos, ¿no? La idea es enriquecer, ¿no? Y replicar parte de ese proceso que ya se sabe en microfinanzas, ¿no? Y que nosotros podemos contribuir y darle un valor agregado, ¿no? Y obviamente tener un proceso impersonal que pueda ayudar y agregarle mucho más valor sin perder el grado de relacionamiento que ha nacido finalmente este cliente en el sistema de microfinanzas. Muchísimas gracias. Se ha evidenciado un profundo conocimiento de parte de Germán de lo que es el proceso microfinanciero. Nos ha presentado un enorme reto, cómo poder conducir, cómo poder participar de este proceso de transformación digital e incorporar la tecnología en nuestros procesos. Quiero agradecerles a Germán, a Sergio, y pedirles a todos ustedes activen en este momento sus cámaras para pasar al momento lúdico, el momento feliz de nuestros conversatorios, en los que todos ustedes van a poder compartir con nosotros su participación en el Face. Juan Carlos, John, están listos con sus cámaras, con sus pantallas para registrar a nuestros participantes. Renzo, César, Héctor. Bien, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, Germán, Sergio. Estoy seguro que vamos a contar con vuestra participación en nuevos conversatorios tan enriquecedores como este. Muchísimas gracias, Pamela. Excelente tu apoyo. Muchísimas gracias. Entonces, me acompañan ustedes con unas palmas de agradecimiento a nuestros participantes. Muy buenas noches. No olviden, Juan Carlos y John han compartido con ustedes el formulario de registro. No olviden que deben registrarse para poder acceder a la certificación correspondiente. Lo único que tienes que hacer es llenar ese formulario, el formulario que te lo hemos enviado. Revisa la sección de chat que tienes en tu herramienta
en este momento de Zoom y consigna tus datos. Nos encontramos en el próximo conversatorio. John, ¿recuerdas cuál es, por favor? El 24 de junio tenemos un conversatorio a las 5 de la tarde sobre biométrica con Price Waterhouse. Seguimos con el tema tecnológico, aquí se ha mencionado. Vamos a explorar los alcances de del registro biométrico como herramienta de apoyo a las microfinanzas. Los esperamos, no olviden registrarse, no olviden revisar nuestras redes sociales. Este conversatorio va a estar, y los anteriores ya están registrados en nuestro canal. Visítanos en el canal Microfinanzas FEPCEMAC, regístrate. Gracias. Y continuemos construyendo juntos esta nueva normalidad microfinanciera. Buenas noches, buen descanso y nos vemos el 24. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.